¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Valientes que han salido con el calor? Bueno, vamos a orar, vamos a dar una introducción. Algunos me decían, ¿qué es? Nivelación, decían, ¿no? Ese es muy importante para entender que a veces hay conceptos que hay que ajustarlo, ¿no? Que ponerlo en nivel, como se dice, ¿no? Pero más que nada, yo quiero ofrecer como pastor la posibilidad de que todos, en distintos horarios, en distintas formas, en distintas maneras, tengan herramientas para crecer, ¿no? Que puedan no solo estudiar, sino practicar y ponerlo al servicio del Señor. Así que para mí es un privilegio hacerlo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta tarde. Gracias por darnos una vez más el privilegio tan grande que tenemos, Señor, de abrir las Escrituras, tu palabra, encontrar en ellas, Señor, tamaña sabiduría, tan grande sabiduría, tanta verdad, el plan tan perfecto, Señor, que sería de necio para nosotros buscar otra cosa. Cuando encontramos en ella, Señor, la plenitud de tu propósito, el deseo de tu corazón, la dirección, Señor, que nos das para que nosotros podamos seguir adelante, cumplir con el propósito que tú nos has dado y, Señor, llegar a la meta con el fin y el motivo de que tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, por la oportunidad que tenemos este miércoles de comenzar esta etapa de charlas, la cual, Señor, necesitamos tu dirección. Permítenos, por los méritos de Cristo Jesús, poder también tener en cada momento que nos toca, Señor, la disposición de compromiso, de poder estar dispuestos, Señor, a ser moldeados por tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a los hermanos en camino, a los presentes y especialmente a los que por algunas circunstancias no pueden venir. La gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el libro de Nehemías. ¿Cuántos han leído Nehemías todo el libro alguna vez? ¿Lo han leído? ¿Sí? Es un libro que yo sé, lo llamaría que es el diseño de un arquitecto, ¿no? De cómo plantea tantas cosas en las cuales nos puede ayudar. Y siendo sensible al Espíritu Santo, dándole la dirección a la iglesia de lo que es la revitalización de la obra de la iglesia. Y cuando hablo de eso es, como decía el domingo, de los creyentes, de los miembros de la iglesia local, es con el propósito de refrescarnos o ponernos en la línea del propósito del Señor, del por qué fuimos salvos. Nosotros somos salvos y integramos una iglesia para evangelizar, para discipular y para extendernos, o sea, plantar nuevas iglesias, formar misioneros, ¿por qué no? Que es mi sueño también. Entonces, como iglesia muchas veces caemos la tendencia y la tentación de caer siempre en el confort, ¿no? En la comodidad, de hacer siempre algunas que otras reuniones, pero en este año quiero tratar de, con la sabiduría del Señor, inquietar a los hermanos a que todos puedan sentir que hay cosas por hacer, ¿no? Y no por sino por el Señor Jesucristo, que Él es el que nos manda. Así que estas charlas justamente no son sermones, son charlas para que participemos, para que hablemos, para que podamos también sacar conclusiones. Es justamente basado en el libro de Nehemías, ¿no? Y hoy ponía más o menos en el grupo un concepto pequeño de esto, ¿no? De la tarea que Dios le llevó a Nehemías a hacer. Porque a lo largo del libro Nehemías comienza como copero, luego se transforma en un constructor y después termina como gobernador, ¿no? Qué carrera, ¿no? Este sí que era un outsider, como se dice hoy, ¿no? Y eso es un diseño muy importante porque se aplica claramente a nosotros. Tal vez nosotros nunca nos imaginamos de poder llegar en las manos del Señor a ser alguien preeminente o tener una gran influencia en cuanto a la tarea.
Y todo esto es un diseño que muestra Nehemías, ¿no? Pero analizar la situación del mundo probablemente sea fácil o sencillo para todos, o conversar, o opinar, y hasta filosofar de cómo están los problemas del mundo, de las naciones. Pero la realidad que es muy difícil preguntarnos qué hacemos al respecto, ¿no? Y si bien es cierto, la utopía y el sueño de muchas personas es cambiar el mundo, ¿no? Yo quisiera cambiar el mundo. Cuando alguien llega a un gobierno, cuando alguien llega a un lugar de preeminencia, creen que cambiar el mundo, ¿no? Incluso había una película del Todopoderoso, ¿se acuerda? Que decía que él quería cambiar el mundo, ¿no? El mundo no va a cambiar. El mundo ya está sentenciado. La palabra dice qué es lo que va a pasar con el mundo. Si hay alguien quien tiene que cambiar en este mundo, es el pueblo de Dios, que se amoldó al mundo, que se hizo un pueblo mundano. Y esto no es algo que nos toca a nosotros ahora, esto viene desde el primer tiempo de la Biblia, en que el pueblo de Israel, en vez de aniquilar y no tener relación con ningún pueblo pagano, ellos, todo lo contrario, hacían fusión, se casaban, aprendían de ellos. Entonces, Nehemías nos presenta a nosotros un modelo importante, hermanos. Un modelo que sin duda nos va a llevar a confrontar, nos va a llevar a meditar, porque vamos a resaltar a lo largo de estas 8 charlas lo que es consagración, lo que es dependencia al Señor, lo que es la observación que hace del problema, la planificación que Él tiene sobre el asunto, la convocatoria que Él hace para comenzar la tarea de reedificación y la reconstrucción final con el propósito de restaurar, ¿no? Y si ustedes se acuerdan cómo comienza con una ruina y termina con una gran celebración. Y cuando Esdras se pone a leer la palabra de Dios, el pueblo lloraba y se lamentaba y decía, pero si hoy es día de fiesta, no lloren, decía, ¿no? Entonces, anhelo que los poquitos coperos del rey que estamos acá tengamos el deseo de decir, si Dios es el que lo hace, ¿por qué no puede servirse el Señor de mí? ¿Por qué el Señor no puede servirse para restaurar al pueblo de Dios en Tucumán o en Argentina que está arruinado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es leer los primeros 11 versículos, primeramente para entrar en contexto, y vamos a ver este punto que es importante de este libro de Nehemías, el capítulo 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de los hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté, si tienen su Biblia y lapicera, subraye eso, les pregunté, un carácter para resaltar y para apuntar. Les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Preguntas bien específicas, bien precisas. ¿Qué dice el versículo 3? Y me dijeron, ahí está lo que vemos nosotros después, el reporte, me dijeron. No solo él se interesó, sino que escuchó lo que tenían para decir. ¿Y qué es lo que le dijeron? El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están muy bien, prosperados y en victoria. ¿Así dice? No, para nada. Dice todo lo contrario. Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por el fuego. Un reporte bastante duro. Es como que uno está en otro país y le pregunta a alguien cómo está mi familia en la casa, ¿no? Y escuchar algo así de tu familia seguramente va a generar un dolor tremendo. Por eso el otro punto es la reacción de Nehemías. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté, ¿qué más hizo? Lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Fíjese en la actitud. ¿Cuál fue la reacción que tuvo Nehemías
cuando él oró. Vamos a desglosar un poquito luego. Versículo 5. Y dije, que eso vendría a ser la actitud correcta, comienza con la oración, o sea, buscando dependencia del Señor. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia, a los que le aman, guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, ¿cuándo? Día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo, a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieren por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Bien, vamos a trabajar un poquito de entrada, Vamos a tratar de meternos en el texto. ¿Cuál era el contexto histórico que nosotros tenemos? ¿Se acuerda qué había pasado? Esto es posterior ¿a qué? A la invasión de Babilonia y la destrucción, y cómo había sido fatal el momento que había pasado y todo el tiempo de angustia, lo que había venido, porque este es un relato verdaderamente triste de ver la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad fortificada, con unas murallas impresionantes, impenetrables, sin embargo estaba en ruina, totalmente en ruina, que eso lo vamos a ver ya el otro miércoles cuando empecemos a ver la observación. ¿Se acuerda que él cabalgaba entre los escombros y llegó un momento que ya no podía cabalgar, sino que empezó a caminar? Imagínense la altura de los escombros que había. Pero una de las cosas que nosotros vemos que él pidió saber qué había pasado con sus hermanos, qué había pasado con el pueblo de Dios, y es lo que empezamos a meternos en la historia de la actitud correcta. Yo voy a empezar a hacer un paralelo de esto con nuestra situación. ¿Por qué nosotros vamos a estudiar Nehemías y por qué nosotros, como iglesia local, deberíamos nosotros prestar atención a este diseño? Yo creo que todos sabemos de que la iglesia evangélica en el mundo está pasando la peor de las crisis. Y creo que cuando algo está tan mal es porque se va a empezar a poner bueno, ¿no es cierto? Porque cuando algo está así es porque Dios siempre interviene. Todo lo que nosotros encontramos en la palabra es demostrar que el hombre es incapaz de ser resolutivo o de ser su propio redentor. Siempre, por más que lo intente, Dios es el que termina resolviendo los problemas. Y la iglesia que proclama ser la iglesia de Cristo, es una iglesia que podríamos decir no está siendo edificada por Cristo si vemos los resultados que se está viendo en todos lados. Pero también estamos empezando a ver que hay cierto despertar en las iglesias y que están volviendo a la palabra y están buscando ser celosos de la palabra, tal vez no todos, pero sí están empezando a ver el deseo de la reconstrucción. Entonces, caería muy grande el saco si yo le digo que tendríamos que tener nosotros actitud de Nehemías para ayudar a otros hermanos que están en ruina, a otros hermanos que están pasando por esas crisis devastadoras de fe.
Y yo creo, mis hermanos, que cuando Dios nos da, Dios va a demandar. Cuando Dios nos da, Dios demanda. Entonces, vamos a tomar este proyecto inicial del capítulo 1 para tomar esta idea, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que ver es que, según el contexto histórico, Nehemías no estaba en Jerusalén, por eso él manda a preguntar por Jerusalén, sino que él era copero del rey, el rey Artajerjes, como hace mención en el capítulo 2. Y ustedes saben que ser copero desarrolla cierto tipo de intimidad con el rey, porque el copero era el que probaba no solamente el vino, todo tipo de bebida que el rey quería tomar, así sea un vaso de agua, el copero debía probar primero para que no caiga en el riesgo de que lo envenenen y sucumba su reino. Entonces, este copero, si bien es cierto pareciera ser de un sirviente más, tenía un alto nivel de compromiso, porque ¿qué pasa si realmente le envenenaban el vino o el agua del rey? ¿Qué pasaba con el copero? El primero que se moría era él. O sea, moría él y no el rey. Y era el único que tenía la suficiente autoridad, siendo un simple copero, como una autoridad para decirle al rey, no tome. Y el rey le tenía que obedecer. O sea que, siendo nada, tenía cierto nivel de autoridad por el riesgo de su vida que él ponía a su servicio. Esto es importante de entenderlo, porque yo creo que marca mucho la vida de los creyentes que toman realmente compromiso por las cosas del Señor, aunque tenga que morir, aunque tengan que padecer, yo estoy dispuesto, Señor, como Nehemías. Pero lo que nosotros vamos a ver acá es que al tener esa confianza, no usó de su confianza para que inmediatamente apenas se enteró él vaya a decirle, rey, necesito que me hagas un favor. Él no lo hizo, lo vamos a ver después, sino que él guardó silencio en su corazón. Hasta que el rey, preparado justamente como una respuesta de la oración que él había hecho a Dios, de que él, como dice acá en la parte final del versículo 11, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. O sea que está diciendo, Nehemías le dice, yo no voy a hacer nada, hacelo vos por mí, Señor. Y ese es el punto. Ahora vamos a ir al punto 2. ¿Qué interpretan ustedes del versículo 2? ¿Qué cualidades ven ustedes acá? Vino Ananí, uno de los hermanos de algunos varones de Judá, y dice, le pregunté. ¿Qué creen que hace referencia a esto? ¿Por qué Nehemías pregunta? ¿Qué demuestra al preguntar? Interés. ¿Qué más? Curiosidad, preocupación. ¿Pero qué había en él? Aflicción, había un dolor por su pueblo. Él sabía que habían sido arrancados, habían sido dispersados, sabía que habían sido invadidos, pero él no sabía la situación y la condición que estaban. Por eso es que nosotros empezamos a ver el primer punto que es para tomar en cuenta, es el interés por el pueblo de Dios. La primera pregunta es aplicativa para que comencemos nosotros a charlar. ¿Cuánto me interesa a mí del pueblo cristiano en Tucumán? Saquemos GES. ¿Te interesan cómo están las demás iglesias? ¿Te interesan cómo están los demás pastores? ¿Cómo están las demás familias? Voy a hablar con toda humildad y con toda sencillez, no con jactancia, porque Dios sabe que tengo mucho temor sobre esto, pero mis hermanos, si el solo hecho de ver redes sociales y ver el estado de las iglesias y de las cosas que se hacen, ya debería nosotros preocuparnos y deberíamos nosotros empezar también a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo influenciar a otros para buscar al Señor? ¿Cómo afectar a otros para buscar al Señor? Les aseguro que todos los que estamos sentados acá tenemos algún conocido que es cristiano de otra congregación y que probablemente, como toda iglesia, creen que están en la verdad y en el camino correcto.
Casi nadie dice, no, nosotros andamos descarriados como iglesia. Casi nadie dice eso. Cada uno piensa que está verdaderamente bien. Y no es la idea que ellos se hagan como nosotros, no es esa la idea, sino que ellos se hagan como Cristo, porque todos somos convocados a ser como Cristo. Entonces, si hay algo que a mí me está conmoviendo últimamente, es la necesidad de ver para afuera de nuestra iglesia local. ¿Qué hay en otros lugares? Estoy teniendo muchas charlas con nuestros pastores. Estoy teniendo conversaciones con líderes de otras congregaciones. Y en verdad es tremendo, porque no solamente él pregunta por los hermanos judíos que habían escapado, sino por los que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén, por su propio pueblo. Entonces, mis hermanos, si hablamos de revitalizar la iglesia, no quiero bajo ningún aspecto que nosotros nos enfoquemos, que veamos cómo crece GES si no hacemos una iglesia multitudinaria. No ese es el objetivo. Si ese es el objetivo, estamos errando. Sino es cómo nosotros podemos ser de bendición para otros hermanos, otros pastores, para que sus propias iglesias crezcan, para que sus propias iglesias se alineen con la verdad doctrinal, para que sus púlpitos sean redimidos y santificados, para que la iglesia deje de ser un lugar de show y pase a ser verdaderamente un lugar de exaltación y adoración al Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, que la actitud de Nehemías es impresionante. Él, podríamos decir, estaba en comodidad en un reino, ¿sí o no? Claro que sí. Si él tenía que probar la comida del rey, beber el vino del rey, entonces seguramente comía bien y bebía bien, ¿o no? Habrá tenido su lugar. El rey Artajerjes y ese tipo de reinado no seleccionaba a cualquier persona, sino que seleccionaban a personas que eran de apariencias lindas, atractivos, personas sanas, saludables, y su vestimenta era conforme al rey. Entonces, fíjense en ustedes que podríamos decir, ¿con qué necesidad Nehemías deja lo que tiene para ser un constructor o para ir a trabajar en un lugar que está arruinado, que no tiene protección? Bueno, ese punto es el que nos tiene que llevar a nosotros a decir, ¿qué tipo de compromiso o consagración tengo yo? ¿Cuál es el tipo de consagración? ¿Mi consagración está en la iglesia local? Si mi consagración no está en la iglesia local, mucho menos voy a estar consagrado para ayudar y asistir a hermanos de otras congregaciones. Pero debemos entender qué tipo de consagración y compromiso tenemos nosotros. A mí, sinceramente, me mueve mucho el corazón al ver que hay realmente hermanos que aman al Señor y que de corazón quieren hacer las cosas bien, pero no tienen los recursos o la forma de hacer las cosas bien. Y creo yo que sería negar la palabra si nosotros no hacemos lo que dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16, ¿se acuerda? Que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, para convencer. ¡Wow! Entonces, si el Señor lo hizo con nosotros por gracia, que nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha corregido, nos ha puesto en la línea de la demanda, del estándar que Dios pone para que nosotros ayudemos a otros, ¿por qué no tenemos la misma intención de tener interés por el pueblo de Dios? Porque, ¿qué pasó? ¿Qué hizo después? Versículo 13, el reporte. Una vez que él pregunta, vio que a veces hay preguntas que hacemos que sabemos que hay respuesta que no queremos escuchar, pero hay que escucharla. Dice, y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, destrucción total, caos.
Podríamos caer nosotros en la exégesis peligrosa de la espiritualización de cada cosa, ¿no? De buscar qué es el muro, qué es la puerta. Tal vez no estaría mal poder entender que está hablando de protección, de seguridad, ¿no? Una de las cosas que hace referencia el Señor es que nosotros estamos esculpidos en sus manos y nosotros somos como muros delante de Él. En otras palabras, ustedes saben cómo aflojamos, cómo podemos tirar una pared entera, aflojando un ladrillo. Si aflojamos un ladrillo y tiramos el ladrillo y queda esa franjita del ladrillo, es suficiente para aflojar otro ladrillo y después otro y ya hacemos un hueco y después terminamos tirando la pared. Y una de las demandas es que la ciudad muchas veces, el pueblo de Dios, habita como ciudad sin muro, o sea, expuesta a todo tipo de mal. La mundanalidad y Satanás mismo tiene totalmente acceso. Por eso es que ustedes van a ver en el capítulo 4 de este libro de cómo los enemigos se llenan de odio y se unen para conspirar contra la obra que estaba haciendo Nehemías. ¿Por qué? Porque los muros estaban empezando a cerrarse. Y lo que menos quiere Satanás es eso. Ahora, fíjense, ¿qué encontramos acá? El reporte. ¿Qué opinan ustedes acerca del reporte? ¿Cómo lo podríamos asociar nosotros a nuestra vida y a la situación de la iglesia en Tucumán, la iglesia en Argentina? ¿Cuál es el reporte? Si tuviéramos que nosotros preguntar, ¿cómo anda la iglesia en Tucumán? ¿Cómo anda la iglesia en Argentina? ¿Cómo anda la iglesia en el mundo, no? Probablemente nuestros reportes sean pum para arriba, ¿no? Todos bien, va creciendo, prosperando en victoria y cuántas cosas más. Pero la verdad proviene del Señor. Y yo creo que debemos nosotros entender que ese reporte, ese me dijeron y el hablar la verdad, no es otra cosa más que buscar al Señor y del Señor de entender cómo está la iglesia de hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos en la Biblia un cuadro en el cual claramente Jesús da el reporte de 7 iglesias en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Tú dices, pero yo digo, yo tengo algo contra ti. Has hecho eso, has hecho esto, has dejado esto, te ha pasado esto. O sea, ¿qué hace Jesús? Él camina entre los candeleros, Él camina entre su iglesia, Él sabe el estado de su iglesia. Y si encontramos nosotros en las cartas de las iglesias Apocalipsis demanda, advertencia, intimidación de parte del Señor, intimación, para corregir, si no lo hace, pasará esto, pero si lo hace, pasará esto, es porque el Señor conoce el estado de su iglesia. Entonces, no hay que confundirnos del reporte de tal vez lo que nosotros podemos ver o conocer, sino buscar la dependencia del Señor para que Él haga ver lo que pasa en las iglesias de Tucumán. Comencemos por Tucumán. Empecemos a orar por un avivamiento verdadero en Tucumán. Ahora hace poco se hace ya la fiesta de la Reforma, ¿no? Sancionada por el gobernador. Pero se hace toda una fiesta, pero no tiene nada que ver con lo que es volver a la palabra, sino que más bien está relacionada con otro tipo de expresión. ¿No sienten ese dolor? ¿No sentimos esa carga? ¿No quisiéramos realmente que las iglesias comiencen a ser iglesias que empiezan a poner a Cristo como el centro de su mensaje? De que sus canciones sean cristocéntricas, de que la actitud de la iglesia sea una iglesia temerosa y piadosa ante los ojos del Señor. Bueno, el reporte que encontramos nosotros acá es ese, de que cuando viene de parte del Señor, la realidad va a ser ruina. Va a ser ruina que estamos viendo acá. Esas ruinas son las que nosotros deberíamos entender. ¿Por qué la actitud que tiene Nehemías en la reacción no es de alivio, no es de tranquilidad, no es decir, ay, gracias a Dios que están todo bien, sino que Nehemías tiene un profundo dolor en su corazón.
Nehemías siente una tremenda pesar, una tremenda carga. ¿Y qué dice el versículo 4? Cuando oí estas palabras, me senté. El sentarse es señal de abatimiento. Sentarse es señal de abatimiento. Lloré. Ese es el dolor del corazón. Lloré. Hice duelo. El duelo uno entiende que está relacionado con la muerte. Ese es el dolor del desgarro, del dolor del duelo de la muerte. Hice duelo por algunos días. ¿Y qué más dice? Y ayuné. Una negación personal. Un deseo de buscar a Dios en ayuno. Y dice, y oré delante del Dios de los cielos. No dice cuántos días tuvo este proceso, pero dice por algunos días. Por lo tanto, lo que encontramos es que fue una noticia que trajo un tremendo pesar. Hermanos, si nosotros pensamos que GES es una iglesia del Señor y la iglesia que está a la otra cuadra no es del Señor y la iglesia que ellos no son del Señor, hermanos, somos una iglesia que estamos en todos lugares. Nosotros no podemos decir quiénes son o quiénes no son porque no nos toca a nosotros. Jesús dijo, dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Ustedes no les toca decir quién es y quién no es. Es más, puede haber sorpresa aún de los que dicen que creen que son salvos y no lo son. Por lo tanto, nosotros debemos orar y debemos ayunar y debemos clamar por la iglesia que está en Tucumán. ¿Se entiende esto, hermano? Yo vuelvo a decir, a lo mejor dicen, bueno, pastor, pero es mucho, es grande la tarea. Pregúntenle a Nehemías, siendo un copero, no tenía idea de construcción, no era una estratega de guerra, no era alguien que sabía lo que tenía que hacer. La diferencia es que él buscó al Señor, que él se sometió al Señor. Y por eso es que yo me atrevo a decirle, mis hermanos, que si en esta congregación Dios nos está llevando a comenzar a vivir una vida conforme a lo que Él quiere que hagamos, eso se llama revitalizar la iglesia, o sea, volverle a dar el sentido del propósito de por qué existimos. Lo primero que vamos a sentir como carga es de que su iglesia esté restaurada. ¿Por qué? Porque ¿cómo comienza? Con ruinas y ¿cómo termina? Con celebración por su palabra. ¿Lo ven? Ustedes van a terminar el libro de Nehemías con una gran fiesta, que se oía desde lejos, dice, la alegría que tenían los hermanos. ¿Pero por qué? Porque previamente hubo restauración. Entonces, hoy en día la gente los hermanos en las iglesias cantando, danzando y haciendo todo tipo de celebración, pero probablemente las vidas de las iglesias están en ruinas. Porque si la palabra de Dios no los compunge, porque ustedes van a ver que cuando Esdras lee la escritura, se compungían y lloraban, encontramos que ahí está la clave de la restauración. Fíjense en qué es lo que demanda o lo que Nehemías en su oración identifica. Cuando él empieza a orar, dice el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido. Esto es muy fuerte, ¿no? Diciendo, nos fuimos para el otro extremo, nos fuimos para el otro lado. Nos hemos corrompido contra ti. ¿Y qué más dice? No hemos guardado tu palabra, ni tus estatutos, ni tu mandamiento, ni tus estatutos, ni tus preceptos. En otras palabras, Nehemías decía, nos hemos alejado de tu palabra. Y es exactamente el problema que está aconteciendo hoy. Nos hemos alejado de su palabra. Revitalizar, como hablamos del Salmo 1, es volver al río, donde tu vida va a ser como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas. La palabra de Dios. Por lo tanto, lo que encontramos es que había un interés, que había una carga. ¿Qué está pasando con la iglesia en Tucumán? Con la iglesia de Cristo en todo Tucumán. No estoy hablando de la iglesia local, de la iglesia de Cristo en todo Tucumán. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Cuál es el sentir? ¿Qué los motiva? ¿Por qué están como están? El reporte.
El reporte lo da el Señor. El Señor nos va a poner a nosotros la carga de lo que hay que confesar. Porque no fue Nehemías diciendo, entonces yo ya sé lo que voy a hacer, voy a preparar esto, no. Lo primero que hizo cuando escuchó en el mal que estaban es identificar que eso es consecuencia del pecado. ¿Sí o no? Es consecuencia del pecado. Por eso él que comienza a orar y dice, versículos 6, dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Comienza ahora y sigue todo el día y continúa la noche. ¿Qué está diciendo? Intensidad de la oración. ¿Y qué es lo que dice él en la oración? Dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Él no dice, ellos han pecado. Perdónalos, Señor, porque ellos han pecado. ¿Qué dice Nehemías? Sí, yo y la casa de mi padre. Él se identifica con el pecado de la iglesia, de todo el pueblo de Dios. Yo creo que a veces se nos ponen los pelos de punta cuando vemos cosas que suceden en otras congregaciones. A mí me pasa. Pero es el peor o la peor reacción que podemos tener. Deberíamos ver que esa es también nuestra iglesia y que necesitan también la restauración. Y debemos orar, pero haciendo nuestro como nuestro el mismo pecado. Todos nos descarriamos, todos nos hemos apartado. ¿Saben por qué les digo esto, hermanos? Porque cuando hablamos de avivamiento, cuando hablamos de iglesia y crecimiento, cuando hablamos de que la iglesia tiene que mejorar, tiene que estar bien, tiene que ser ejemplo, testimonio para todos, pensamos en la iglesia local. Y es un error, porque el Señor mira su iglesia, Él edifica su iglesia. Y si dentro de los que invocan su nombre no están los que van a ser salvados, pero están dentro de su iglesia, no es tarea nuestra. No es tarea nuestra. Nosotros debemos motivar a otros hermanos a que ellos en su propia iglesia busquen a Cristo como la centralidad de la palabra. Busquen a Cristo como el centro de la exaltación. Que se predique el verdadero evangelio. Esa es la tarea nuestra. No es con la idea de decir, bueno, vengan todos a nuestra iglesia para que entonces... No es esa la tarea. No es esa. Es más, la idea de la iglesia bíblica es cada vez más multiplicarse, salir, hermanos, de acá para abrir otros lugares. Esa es la idea. Expansión. Pero no amontonar gente por amontonar gente. Lo que vemos nosotros que Nehemías hace es que él entiende que la causa de la ruina era el pecado y que la solución era la confesión. Había que confesar. Por esa razón es que la actitud correcta de Nehemías, que es la oración, vemos nosotros que hay una expresión bien marcada. Quiero que tomen ustedes ahora la tarea de leer, tranquilo, y que ustedes resalten puntos de la oración de Nehemías que consideran importantes para la etapa previa de la reconstrucción. Lean desde el versículo 4. Lo leo yo y ustedes van diciendo o me paran y dicen, acá encuentro algo, ¿sí? Dice así, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. ¿Qué ven hasta acá en la oración? ¿Qué observan? Comienza glorificando y exaltando el poderío de Dios. Miren ustedes que no empieza con la confesión, no empieza con diciéndole, Señor, dame esto, no, sino que él, después de oír el impacto del dolor, del duelo, del ayuno, comienza a orar y él comienza a glorificar al Señor.
¿Y qué atributos resalta? Fíjese. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿Qué más dice? Fuerte, grande y temible. ¿Por qué cree que hace alusión a estos atributos y no a la bondad, a la misericordia, a la gracia? Ajá. ¿Qué había pasado con el pueblo? ¿Explotó una bomba o qué había pasado? ¿Por qué estaban en ruina? Habían sido invadidos. ¿Y se acuerdan un poco más de historia por qué fueron invadidos? ¿Se acuerdan de Jeremías? ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Qué pasaba con los sacerdotes? ¿Qué pasaba con la jactancia? Templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. ¿Se acuerdan? ¿Y qué decía el Señor? Mejoren sus caminos, arrepiéntanse, no se fíen en palabras de mentira. Dios estaba demandando un cambio, pero sin embargo, ¿qué pasó? No obedecieron, querían hacer daño contra los profetas, mataban a los profetas que le enviaban. ¿Y cuáles las consecuencias? Lo que vino. Justamente Dios hace un juicio de que venía a Babilonia para destruirlos a ellos y llevárselos cautivos. Entonces, lo que está apelando Nehemías acá, a los atributos de Dios de que es fuerte, grande y temible, está manifestando la exhibición de poder que tiene Dios contra los enemigos. Eso suelen hacer los países que tienen armamentos bélicos muy importantes, que hacen sus desfiles con los cañones, con los misiles, con todo para mostrar su poderío. Acá Jeremías está apelando al poder que lo iba a respaldar, Como iglesia, ¿cuál es el poder que asociamos nosotros que puede respaldar Dios para transformar nuestro país? ¿Cuál será el poder? El Evangelio. Es el poder de Dios para una transformación genuina. Las iglesias en Tucumán necesitan volver al Evangelio. Necesita la gente oír el Evangelio. Necesita predicar el Evangelio, que se escuche el Evangelio por todo lugar. Y esto es lo que nosotros vemos, que habla de un Dios fuerte, que habla de un Dios grande, un Dios temible, es un Dios que es proclamado por el Evangelio. Entonces, lo que venimos haciendo no es una casualidad. Dios nos viene demandando evangelizar, usar el poder más grande que Él ha revelado. ¿Qué otra cosa ven ustedes en su oración? Después de que Él dice que Dios es grande, fuerte, grande y temible, ¿qué otra cosa apela acá? ¿A un Dios de qué? De pacto. Es un Dios de pacto, ¿sí? Un Dios de pacto, un Dios de misericordia, y que Él apela ¿a qué? A la legalidad de Dios. Él está diciendo, Señor, vos sos un Dios de pacto, en otras palabras, sos un Dios de palabra, sos un Dios de verdad, un Dios fiel. Tú hiciste un pacto con este pueblo. Entonces Él apela a la misericordia de ese pacto. Por eso es que Él, en el versículo 8, dice, acuérdate ahora, no es porque Dios se olvida, sino que va al argumento de la legalidad, dice, acuérdate ahora de la palabra que diste, ¿a dónde? A Moisés. Fíjese a dónde lo lleva. ¿Posterior a qué? A la libertad de la esclavitud. Incluso lo dice acá en el versículo 8. ¿Sí? Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo los dispersaré de los pueblos, pero si se volvieran a mí y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué está diciendo? Yo voy a entrar, Nehemías decía, yo voy a entrar al pacto que tú hiciste con Moisés. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros, por la gracia de nuestro Señor, vivimos en un nuevo y mejor pacto.
pacto. Un pacto que ya no se trata de lo que nosotros hagamos, sino un pacto del que Cristo ya lo hizo y ya satisfizo al Señor. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá nosotros? Es que la oración que Nehemías está haciendo glorifica al Señor, revela los atributos de poder, apela al pacto y a la legalidad de Dios. Lo que hace ahora Nehemías es poner al Señor en la posición que el pueblo lo rechazó. El pueblo entiende o debe entender que para que haya una reconstrucción debe haber una mentalidad de redención. Fíjense en lo que dice el versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, lo cual, ¿qué dice? Redimiste. ¿A dónde apela Nehemías? A la redención. ¿Saben por qué o cuál es el motivo de que los creyentes hoy debilitan su fe y terminan vendiéndose al mundo? Se olvidan de su Redentor, se olvidan de la posición de su redención. ¿En qué consiste la restauración? Es que el pueblo vuelva a poner a Dios en el lugar de Redentor. Si no es Dios el Redentor, ¿quién es el Redentor? Yo soy mi Redentor. Entonces yo tengo que hacer todo, yo debo ganarme, yo debo lograrlo, yo debo hacer el esfuerzo. Y nunca la Escritura presenta como que yo soy mi Redentor. Yo soy un fracaso. Nosotros somos un fracaso. Todos los intentos que hagamos va a fracasar. Pero ese fracaso apunta a Cristo, el Redentor. ¿Se entiende, hermano? Entonces, el punto de todo esto es que nosotros podamos ver rápidamente lo siguiente. Ya voy a ir concluyendo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Debemos preguntarnos nosotros, ¿qué me mueve a mí a involucrarme en la obra de Dios? Yo debo llegar a una consagración o un compromiso. Pregúntese, ¿qué me mueve a mí comprometerme o involucrarme en la obra de Dios? Pregúntese, ¿es obligación? ¿O es realmente una carga que nace en mi corazón de parte de Dios? Hoy podríamos estar en receso, tranquilo, en nuestras casas, fresquito, y el pastor se le ocurre justo llamarnos que vengamos ahora, ¿no? ¿Qué mueve? Obediencia, pero ¿qué? Una carga. Hay una carga, hay una necesidad. Hermanos, yo estoy cansado de ver gente que se burla de Dios y la iglesia en un estado de pasividad. Deberíamos todas las iglesias empezar a proclamar el evangelio como tiene que ser. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el reporte? Si le preguntamos, ¿qué dicen ustedes de su propia iglesia? Es muy probable que digan, estamos bien, estamos enriquecidos, no tenemos ninguna necesidad. ¿Se acuerdan de la iglesia que decía que estaba así? Tú dices que estás así, pero yo digo de otra forma. Estás pobre, estás ciega, estás desnuda, miserable, desventurada. No es el reporte que nosotros le damos al Señor de cómo estamos, sino es lo que Él dice cómo estamos. Por eso, ¿qué dicen las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor le dice a la iglesia. ¿Por qué las iglesias no cambian? Hebreos, ¿qué dice? Porque cuando escuchan la voz del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Endurecen su corazón. No quieren escuchar del Señor. La ruina está, la miseria está, no hay muros, no hay puertas, están arruinadas. Mis hermanos, ¿qué me mueve a mí a involucrarme? Si yo soy un copero, me quedo tranquilo, no hay sobresalto, salvo cuando esté envenenada la copa del rey. Pero si no, ¿qué me mueve a mí? Nehemías vivía en exilio, estaba relativamente en un lugar de comodidad, de privilegio como copero del rey Artajerjes, pero Jerusalén estaba, su ciudad natal, en ruinas, estaba destruida, era puro escombro, y por ende no había adoración, no había
lectura de la palabra, no se compungía. Cuando Esdras lee, hasta un púlpito de madera había ya, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que ha pasado? Pero fíjense en ustedes, hoy pasa exactamente lo mismo. Las iglesias evangélicas no tienen a Cristo como el centro. No hay predicaciones cristocéntricas. No hay una adoración que exalte el evangelio de Jesucristo. No se está evangelizando. Entonces, todo lo demás que podamos decir que es hermoso lo que la iglesia está pasando, ante los ojos de Dios es ruina, es miseria, es ceniza, está todo quemado. ¿Qué me mueve a mí a hacerlo? Por eso es que muchas iglesias enfrentan desafíos como falta de fervor espiritual, pérdida de miembros porque se van al mundo, ausencia de la visión. Entonces, al igual que Nehemías, como Nehemías un ejemplo, un modelo, necesitamos líderes y creyentes sensibles al llamado de Dios para realizar la reconstrucción de su obra. Me pregunto, ¿seremos nosotros poquitos que estamos acá? ¿Yo? Nunca se olviden que la tarea es... Solamente el Señor quiere un M aquí. Un M aquí. Yo aquí, Señor, yo estoy. Con mis debilidades, con mis limitaciones, con mis problemas, con mis falencias, con mis pecados. Solamente el Señor quiere que preguntes cómo está su iglesia. Interés por su pueblo. Solamente el Señor quiere que escuches o que te des cuenta cuál es el reporte de cómo está la iglesia hoy en día. Nunca hay tanta estadística de fornicación dentro de la iglesia. De chicas que han quedado embarazadas profesando ser cristianas y queda como si nada. No hubo tanto adulterio como este tiempo. ¿Por qué tanta mundanalidad dentro de la iglesia? Y no estoy diciendo algo que nosotros debemos hacer, es el reporte del estado espiritual en que estamos. Por eso es que la reacción que cuando oímos, cuando nos damos cuenta, cuando entramos en reacción, hermano, es preguntarnos ¿qué hacemos? Decimos como naturalmente se dice, bueno, vamos a estar orando y chau. Y no oramos ni nos interesa nunca más. O realmente encontramos la actitud de Nehemías. Me senté, paró su labor, lloré, hice duelo, ayuné y oré delante de Dios. Por eso es que la sensibilidad hacia la necesidad del pueblo de Dios es algo que nosotros no debemos mirar para otro lado, sino que buscar eso. Nehemías escucha con atención, identifica el problema, pregunta por el bienestar de su pueblo y la respuesta que le revela que los muros y el pueblo estaba destruido compunge a Nehemías y provoca una reacción inmediata. Una reacción inmediata. La idea es que nosotros podamos, a partir de esta noche, si van a tener su tiempo de oración antes de dormir, aunque no sea por un breve momento en su oración, le digan, Señor, ¿vas a restaurar la iglesia en Tucumán? Porque si está en tus planes, contá conmigo. No importa si sos predicador, si sos un hombre, una mujer que tenga recursos o habilidades. Un copero. Por eso no es casual que haya puesto esto. Porque todo esto es antitipo de Cristo. Un carpintero. Un carpintero. Pasó a ser luego el constructor de su iglesia para llegar a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un diseño. Es un diseño. Sproul decía en su seminario, del polvo a la gloria. Del polvo a la gloria. ¿Cómo comenzó Adán? ¿Cómo comenzó la humanidad? Del polvo de la tierra. ¿Y dónde termina el hombre redimido? Sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Del polvo a la gloria. Por eso es que la oración de Nehemías es clave para lo que vamos a ver en estas ocho charlas o clases. Es que hay en la estructura de la oración está la adoración,
Nehemías reconoce la grandeza de Dios. La confesión, él reconoce los pecados de su pueblo y los suyos propios. Así que cuando oremos, digamos, Señor, hemos pecado, somos pecadores, estamos así por nuestra culpa, porque nos hemos alejado de tu palabra, porque no hemos guardado tu palabra, no la ponemos en práctica. Luego viene el reclamo de la promesa de Dios, versículo 8 y 9, apela a la legalidad, al pacto. Y claro que nosotros tenemos un Dios de pacto, por eso dice en Hebreos que Él, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, en serio te voy a bendecir. Esto es maravilloso. Y termina en su oración con la petición específica. Él le pide éxito y favor de Dios delante del rey. Cuando el domingo dije que me gustaría terminar el año en el Estadio Palacio de Deporte alabando al Señor, algunos me hicieron cara. Pero es que no tengo yo ninguna capacidad de poder hacerlo, ni nosotros. Pero Dios sí. Y no por nosotros. ¿Acaso no pueden pasar cosas en este año en la cual terminemos yendo a empezar a predicar o a ayudar o a bendecir a hermanos de otras congregaciones a alinearse en el propósito del Señor y terminar juntos diciendo, Señor, Dios ha sido bueno, el Señor ha sido fiel? ¿Saben por qué les digo, hermano? Porque el diseño de este libro de Nehemías termina así. Hay un problema, ruina, hay un pecado que confesar, hay un pacto que apelar, hay un diseño que llevar adelante y la conclusión es esa. Terminan en celebración, terminan en gloria. Por eso es que la característica, y termino, de la oración de Nehemías es oración ferviente y persistente. Les voy a pedir a ustedes que están acá que incluyan en su oración ese nuevo punto para orar, que se llame orar por la iglesia en Tucumán, orar por los pastores de Tucumán. Que Dios traiga, sí, amén, amén. Esa es la carga, que Dios inquiete a los pastores, que Dios inquiete a los predicadores a volver a las Escrituras, a volver a la palabra del Señor. Y vuelvo a decir, no por ser nosotros mejores que nadie, no lo somos, es pura gracia del Señor. A ser humildes, Nehemías asume su responsabilidad de pecado, no culpa al pueblo y él mismo dice, nosotros hemos pecado. En esa oración está identificado con el pueblo. Pero Nehemías después muestra un carácter audaz, porque pide a Dios que intervenga en circunstancias imposibles. Señor, él sabía, ¿no?, que iba a hablar con el rey como sea. Dame gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Para el miércoles que viene ya tenga leído los capítulos 2 al 4, por favor. Pero es impresionante lo que Nehemías comienza a hacer. La revitalización de la iglesia comienza con hermanos que parecen que no tienen nada para dar, y Dios lo presenta como líderes. Dios lo presenta como los verdaderos influencers, los que influyen a una comunidad dormida o arruinada. Miembros que oran fervientemente. Por eso es que nosotros enfrentamos desafío con una oración enfocada. No orar por todas las bendiciones de Dios. Enfóquese. Dios quiere que nos enfoquemos. Una cosa he demandado, esta buscaré, decía David. Enfóquese. Y hermanos, yo anhelo en verdad que Tucumán sea mencionado en el mundo entero por la restauración que Él puede hacer. Yo no creo que haya imposible para Dios. Y si por algo están hermanos de otros países, otros lugares, escuchándonos, comentándonos, pidiéndonos que les enseñemos, yo sé que en Tucumán está pasando, pero mejor simplemente por ser de Tucumán,
no hay posibilidad. Pero ustedes sí pueden tener contacto con otros hermanos, otros pastores. Ayúdenlos, compartan, den de gracia lo que Dios le ha dado de gracia. Ese es el motivo por el cual Nehemías no es otra cosa más que un modelo imperfecto, porque el único perfecto es Cristo. Pero es un modelo que nos muestra a Él, el solucionador de todos nuestros problemas. Así que, ¿qué es lo que termino con esto? Nehemías ofrece como respuesta a su propia oración, que no solo ora por la situación, sino que él está dispuesto a actuar. No solo ora, sino que ahora él, en el capítulo 2, entra en acción. Entra en acción. Preguntas, comentarios. ¿Le gustó la clase? Fue una introducción. ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Coperito, copero, cooperazo? ¿Eh? ¿El rey de copa? ¿Algún comentario? ¿Es una locura esto o creen que se puede? Yo creo que se puede. Sí.